Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quesada, de Física de 11º año, y estoy muy contenta de que sigan conmigo compartiendo este espacio tan maravilloso. Es un espacio para ampliar conocimientos, desarrollar habilidades y divertirnos. Espero que lo disfruten. Es importante que busquen un espacio cómodo, donde puedan tener un lápiz, un cuaderno, calculadora y puedan realizar las actividades durante el desarrollo de la clase. También quiero que tengan una actitud positiva, con esos deseos de seguir aprendiendo, con esos deseos de superación. Siempre es importante estar motivados y juntos vamos a salir adelante. También invite a sus familiares para que vengan a compartir esta clase con nosotros. Quiero que recordemos que estuvimos viendo la clase anterior. ¿La vieron? ¿Participaron de las actividades? ¿Se acuerdan de los experimentos que realizamos? Muy bien, claro, estuvimos ampliando los conocimientos sobre la hidrostática y trabajamos características de densidad, de la presión, hablamos de la presión atmosférica, de la importancia de la atmósfera, ¿sí se acuerdan? Muy bien, y del principio de Arquímedes. También vimos un reto, cómo explicar el por qué los barcos flotan, ¿sí se acordaron? Bueno, para recordar mejor, por ejemplo, el concepto de densidad y verlo aplicado en un ejemplo de la vida real, les traje un video. Ustedes saben cómo funcionan los globos aerostáticos. Muy bien, por medio de los principios de la física y de la hidrostática, basándonos en la densidad y el principio de Arquímedes, podemos comprenderlo. Pero veamos el video, espero que lo disfruten. Yo soy Roberto y estamos en el Museo de la Ciencia y el Cosmos. Hoy vamos a presentar otro módulo, otro de los últimos módulos que hemos puesto en el museo. Como pueden ver detrás de mí, tenemos un globo aerostático. Este se basa en el principio científico de que al calentar un aire, este aire tiende a ascender porque se vuelve más ligero. Entonces, ahora haremos la prueba, podemos ver cómo poco a poco el globo se irá inflando y llegado cierto momento, ese aire hará que el globo ascienda hacia el techo en este caso. Pueden ver poco a poco, aquí tenemos ahora mismo una temperatura exterior de 21 grados y una temperatura interior de 20,5. Bueno, como pueden ver, ya va a comenzar el globo a ascender, está a punto de llegar a 40 grados y medio, que aproximadamente es cuando asciende. Como pueden ver cómo empieza a ascender. Ahora bajará rápidamente porque se enfría rápido. Y bueno, esto es todo por hoy. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Lograron comprender cómo por medio de la densidad del aire que vimos que al aumentar la temperatura se vuelve más ligero, como decía el especialista, o menos denso? Y por medio de esa diferencia de densidad con el aire exterior es que el globo aerostático puede ascender. Y después, cuando ya las temperaturas del aire se han equilibrado, desciende. Muy interesante, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir ampliando los conocimientos, también hoy estudiando leyes de los gases ideales, pero para eso les traje un reto. ¿Quieren verlo? Veámoslo. El reto dice lo siguiente: ¿cómo se puede explicar el proceso de la respiración diafragmática mediante la ley de Boyle? Pensemos. Inclusive, intenten inhalar y exhalar en este momento, haciendo consciente esa respiración. Intenten y piensen cuál es la relación con la ley que hoy vamos a estar desarrollando. Bueno, vamos a seguir ampliando los conocimientos y descubriendo, si no saben cuál es la relación de la respiración diafragmática, que es tan importante, respirar adecuadamente, vamos a ver por medio de la ley de Boyle hoy esa relación y esa explicación. Así que acompáñenme a seguir comprendiendo.
Para iniciar, vamos a ver una animación y vamos a explicar la ley de Boyle de manera sencilla. Veamos la siguiente presentación. Muy bien, los gases y la presión, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Vemos ahí que a mayor presión, menor volumen. Y a mayor volumen, menor presión. Los gases son comprimibles. Veamos esa imagen, cómo podemos comprimir las partículas del gas y disminuir el volumen. Esa relación es la que vamos a poder observar en esta imagen. Vean ahí cómo las partículas del gas están chocando contra las paredes del recipiente. Pensemos, ¿qué pasa si disminuimos, manteniendo la temperatura y la misma cantidad de gas, ese volumen? ¿Qué pasó con la presión? ¿Lograron ver? El volumen disminuyó, pero ahora las partículas chocan más veces por segundo. Entonces la presión aumentó. Lo contrario a lo que acaba de ocurrir. Vean qué ocurre. El volumen aumentó dentro del recipiente y la presión entonces disminuye. Esto es lo que se conoce como la ley de Boyle, que Robert Boyle estableció en el siglo XVII para estudiar los gases. Él dijo lo siguiente: la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Se puede expresar como presión es inversamente proporcional al volumen. O también de manera matemática, presión es igual a K, que corresponde a la constante de proporcionalidad, entre volumen. Muy bien, entonces también se puede despejar y nos queda que el producto de la presión por el volumen es igual a la constante de proporcionalidad K. Excelente. Por lo general, la ley de Boyle se utiliza para explicar condiciones antes y después de una misma cantidad de gas, siempre que esté encerrado y a temperatura constante. La fórmula se puede expresar como P1 por volumen 1 es igual a P2 por volumen 2. Es decir, presión y volumen al inicio es igual a la presión y el volumen al final o en las segundas condiciones que ahora vamos a estar desarrollando mediante unas prácticas que traje el día de hoy. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, para poder comprender esa relación de proporcionalidad entre la presión y el volumen, yo traje, por ejemplo, esta jeringa con un volumen de 60 mililitros. ¿Ven qué grande? Muy bien. Y vamos a hacer algunos experimentos. Primero quiero que ustedes me digan, por ejemplo, cuando tengo la jeringa con el émbolo salido, en este momento, ¿qué hay dentro de la jeringa? Ustedes me pueden decir si está vacía o qué tenemos dentro de la jeringa. Muy bien, la jeringa está llena de aire. Y podríamos nosotros medir, por ejemplo, en este caso, al decir que tenemos 60 mililitros de aire o de gas, podemos también valorar la relación de proporcionalidad. Recordemos que dijimos que la presión es inversamente proporcional al volumen, utilizando una jeringa como esta tan fácil. Pero para comprender mejor, vamos a ver un pequeño video donde vemos cómo se puede medir la presión, donde vemos cómo disminuye el volumen del gas dentro de la jeringa y cómo aumenta la presión. Veámoslo para que nos quede más claro. Muy bien, ahí observamos cómo, vean, el volumen de la jeringa está en 40 mililitros, pero va disminuyendo entonces más bien la presión. Vea qué pasa, la presión va aumentando, disminuye el volumen a la mitad y la presión más bien se duplicó. Excelente, ¿qué les pareció? Muy bien, para comprender mejor y que nos quede claro, la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, nos ha estado apoyando en este proyecto. Por eso fuimos de nuevo al laboratorio de física que nos gusta tanto, para que ustedes vean cómo también con una jeringa igual que estas y con un medidor de presión logramos comprobar esta relación de la presión y el volumen, que es inversamente proporcional. Recordemos, manteniendo siempre la temperatura de un gas encerrado y que sea la misma cantidad de gas. Muy bien, vamos a observar el video. Una vez más nos encontramos en el Laboratorio de Física de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente.
con la compañía de Eduardo Arias, el encargado del laboratorio. Vamos a realizar un experimento para comprobar la ley de Boyle. Es importante recordar lo que establece la ley de Boyle. Dice que la presión de un gas encerrado es inversamente proporcional al volumen, siempre y cuando mantengamos la misma temperatura. Por eso tenemos una jeringa con un volumen de 20 mililitros, a la cual se le va a ejercer presión y vamos a ir registrando esa relación de proporcionalidad entre la presión y el volumen. Veamos cómo sucede. Tenemos un primer volumen entonces de 20 mililitros. Ejercemos la primera presión. En ese caso se registra una presión de 111,3 kilopascales. Ahora en un volumen de 18 mililitros vemos que la presión que se registra es de 121,1 kilopascal. Continuamos con un volumen de 16 mililitros y nos registra una presión de 135,5. Y la última, con un volumen de 6 mililitros, una presión de 264,5. Ahora vamos a ver la gráfica que se obtuvo. Muy bien, ¿vieron qué fácil comprobar siempre y cuando tengamos equipo, ¿verdad? Para poder comprobar la teoría. Esto es lo fascinante de la física, poder estudiar la teoría, pero también llevarlo a la práctica. En ese caso, en el laboratorio de física de la Universidad de Costa Rica. Claro, ahí tienen equipo que nos facilita todo el estudio, por ejemplo, de la ley de Boyle. Pero nosotros también podemos hacer experimentos muy sencillos desde nuestra casa. Como les decía antes, con esta jeringa, por ejemplo, y unos malvaviscos, vamos de nuevo a comprobar esta relación de proporcionalidad entre la presión y el volumen en los gases ideales. Veamos el ejemplo y ya venimos a comprobarlo aquí en el set. Vamos a necesitar, como les decía, para este experimento, malvaviscos, ahí les llaman nubes o esponjitas, una jeringa y algo para tapar el orificio de salida de la jeringa. Veamos lo que ocurre. Observen qué va a ocurrir dentro de la jeringa con el tamaño del malvavisco, para que después ustedes me puedan explicar la ley de Boyle con este ejemplo. Observemos detenidamente. ¿Está quedando claro? Veamos ahí cómo disminuye el volumen del malvavisco. Muy interesante, ¿verdad? Claro. Y luego vuelve a aumentar. ¿Ya ustedes lo pueden explicar mediante la ley de Boyle? Claro, yo sé que sí, pero vamos a hacerlo aquí en el set para que vean que sí funciona. Vean, vamos a colocar el malvavisco dentro de esta jeringa, como les decía, de 60 mililitros, y yo voy a ocultar el orificio de salida. En este caso, la jeringa está llena de aire y tiene el malvavisco. Vamos a ver cómo disminuye el volumen del aire que está dentro de la jeringa, ¿verdad? Y cómo la presión al aumentar hace que se reduzca el volumen del malvavisco. ¿Vieron? Entonces la jeringa antes, que no tenía el malvavisco, no estaba vacía, estaba con aire. Escuchen la salida de ese aire que estaba ahí adentro. Y cuando volvemos a aumentar el volumen, entonces la presión disminuye y por eso como que se expande el malvavisco. Esta es la ley de Boyle explicada de manera muy fácil y muy sencilla, de una manera divertida. ¿Qué tal? Muy bien, entonces vamos a ir a estudiar ahora sí problemas de la ley de Boyle. Veamos de nuevo
la presentación para continuar la explicación. Ahí observamos la representación de la ley de Boyle mediante su fórmula. Serían condiciones iniciales y después del igual condiciones finales. Recordemos que vamos a mantener la misma temperatura, la misma cantidad de gas, solo que vamos a decir entonces que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Cómo podemos entonces realizar un problema de la ley de Boyle? Bueno, vamos a verlo. Vemos este ejemplo. Un gas ideal ocupa un volumen de 1 metro cúbico. Muy bien, vean que ya tenemos el primer volumen, volumen 1, a una presión de 2 por 10 a la 3 newton por metro cuadrado. Eso es lo mismo que decir 2000 pascales. Luego ya tenemos las condiciones, dice si se mantiene la masa y la temperatura constantes a una presión de 4 por 10 a la 3 newton por metro cuadrado, ¿cuál será el nuevo volumen? Vean qué ocurrió. Con el mismo gas teníamos al inicio una presión de 2 por 10 a la 3 newton por metro cuadrado, pero ahora vemos que la presión se duplicó. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con ese volumen? Vayan pensando. Muy bien, pero vamos entonces a utilizar la fórmula, vamos a ver los datos de ese problema y tenemos que, ahí observamos una presión 1 que corresponde a 2 por 10 a la 3 newton por metro cuadrado. También otro de los datos que teníamos fue el del volumen inicial, 1 metro cúbico. Muy bien, ahora vimos que las condiciones cambiaron y la presión ahora está duplicada. Es decir, tenemos una presión 2 de 4 por 10 a la 3 newton por metro cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? El volumen final o el volumen 2, cuando se cambió, se aumentó la presión, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya ustedes, por lógica, deberían saber cuál es ese volumen, pero vamos a comprobarlo mediante la sustitución de la fórmula. Primero vamos a despejar. Vemos que esa fórmula, tenemos ahí la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Requerimos entonces calcular el volumen 2. Por lo tanto, como la presión 2 y el volumen 2 están multiplicando, a la hora de despejar volumen 2, la presión 2 va a pasar a dividir. Vean cómo queda. Volumen 2 es igual a la presión inicial por el volumen inicial entre la presión 2 o la presión final. Muy bien, vamos a ver ahora cómo nos queda sustituyendo esos valores. Pueden realizar esta operación ahí con la calculadora. Pueden entonces resolverla y comprobar conmigo cuál es ese volumen 2. Veamos cuánto les dio. Muy bien, el volumen 2 es 0,5 metros cúbicos. Es decir, si al inicio teníamos un volumen que era 1 metro cúbico, el volumen se redujo a la mitad, ¿cierto? Porque la presión se duplicó y comprobamos esta relación de proporcionalidad que hemos venido estudiando de manera teórica. Veamos otro ejemplo para que nos quede más claro. Dice así, un recipiente se ha llenado con gas ideal. Con un émbolo se logró reducir el volumen del mismo gas a la mitad del original. Escuchemos, se logró reducir el volumen. Entonces, de una vez vayan pensando, si se logra disminuir el volumen a la mitad, ¿qué va a pasar con la nueva presión? Muy bien, ya lo vamos a comprobar. Si la temperatura permanece constante, entonces la nueva presión ejercida por el gas en comparación con la presión original es, veamos las opciones. Nuevamente dice que lo que debemos analizar es que el volumen se redujo a la mitad, por lo que la nueva presión, manteniendo todas las condiciones que ya dijimos, será opción A, la cuarta parte, opción B, la mitad, opción C, el doble. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es esa respuesta correcta? Muy bien, opción C. El volumen se reduce a la mitad, pero entonces la nueva presión será el doble. Y nuevamente comprobamos esta relación
que les decía de proporcionalidad entre la presión y el volumen. Muy bien, ¿está quedando claro? ¿Qué les ha parecido? Muy bien, ya pueden entonces contestar la pregunta del reto. ¿Cómo relacionamos la respiración diafragmática mediante la ley de Boyle? ¿Qué pasa cuando respiramos, cuando inhalamos y lo hacemos, como les decía, consciente? ¿Qué pasa con el diafragma? El diafragma desciende. ¿Y qué pasa entonces con el volumen de nuestros pulmones? Aumenta. Si el volumen de nuestros pulmones aumenta, la presión del aire que tenemos en los pulmones disminuye. Y de esa manera es como logramos que entre el aire. Pero cuando más bien exhalamos, entonces el diafragma sube y ese diafragma hace que el volumen de los pulmones disminuya. Si el volumen disminuye, la presión del gas dentro de los pulmones aumenta y así es como exhalamos. Realícenlo conmigo. A nivel musical es muy importante la respiración diafragmática. Muy bien. También quiero contarles que entrevistamos un buzo costarricense para preguntarles cómo es que funciona, por ejemplo, toda la ley de Boyle y los principios que hemos estado estudiando de la hidrostática. Y él nos comentó varias cosas muy importantes. Su nombre es Kevin de Lemos y le mandamos un fuerte abrazo por la colaboración que tuvimos. Les voy a contar porque hicimos toda una entrevista, pero vamos a escuchar ahorita una de las respuestas. Primero, vamos a comentarles qué fue lo que él nos dijo. Por ejemplo, le pregunté a Kevin por ejemplo, qué tan practicado es el buceo en nuestro país. Y él me contó que en toda la zona costera de Costa Rica se realiza el buceo, que sí hay como lugares específicos donde como que les gusta más a veces por la biodiversidad, pero que en realidad en Costa Rica se realiza en las dos zonas costeras el buceo. También le preguntamos a Kevin que si ellos reciben algún curso o preparación de principios físicos para bucear. Y nos decía que sí, que un curso de física como tal no lo reciben, pero dentro de toda la preparación que ellos tienen para poder bucear, sí les hablan de estos principios y que son muy importantes y que ellos tienen que conocer, ¿verdad? Por ejemplo, de óptica, de hidrostática, porque tienen que conocer la presión cuando están a cierta profundidad y otros aspectos que quiero que también valoremos en este caso. Le hicimos una tercera pregunta y esa es la que vamos a escuchar ya casi. Le pregunté a Kevin que qué pasa con los pulmones cuando están bajo el agua. ¿Qué pasa con esa presión? Porque ahora estábamos viendo cómo los pulmones aumentan de tamaño y disminuyen, ¿verdad? Durante la inhalación y la exhalación. Pero entonces escuchemos qué pasa en el buceo cuando ellos están bajo el agua y toda esa presión que está sobre ellos. ¿Qué pasa con los pulmones? Escuchemos a Kevin. Hola, buenas tardes, profe Andrea. Para la tercera pregunta, que sería los efectos de la presión del agua en los pulmones. Bueno, cabe mencionar que el equipo como tal va a proporcionar el aire, va a suministrar el oxígeno a la misma presión que el ambiente y que los pulmones van a mantener el volumen natural de ellos siempre y cuando se mantenga una respiración constante, exhalando e inhalando como si fuera en la superficie. No es recomendable bajo ninguna circunstancia aguantar la respiración porque esto podría sobreforzar los pulmones dada la presión. Otro punto importante o el más importante de todo esto es el ascenso o la emersión. Un ascenso descontrolado, demasiado rápido, podría causar que el aire dentro de los pulmones se expanda demasiado rápido, causándole a estos lesiones muchas veces irreparables. Y bueno, como regla de oro, es recomendable no subir más rápido que las burbujas contenidas en el agua, por ejemplo, para así hacer un ascenso controlado y adecuado, seguro. Muy bien, como ustedes escucharon, ellos tienen que tener todas las medidas de seguridad y mientras estén bajo el agua con el suministro de aire, los pulmones se mantienen igual.
pero cuando comienzan a ascender, ellos tienen que ser muy cuidadosos y seguir todas las recomendaciones para que no sufran el síndrome de la descompresión, porque se tienen que ir adaptando nuevamente a la presión externa. Nos comenta Kevin también que cuando vienen ascendiendo hacen paradas de seguridad y se quedan ahí dependiendo del tiempo que hayan estado buceando y la profundidad, se quedan entre 12, 15 minutos para ir adaptando nuevamente, ¿verdad?, todo el sistema respiratorio, porque si no, entonces se pueden ver en condiciones delicadas de salud, sufrir serias consecuencias. Y existen máquinas en nuestro país, pero él decía que no son muy comunes, donde lo someten a altas presiones y después comienzan a disminuir la presión para que nuevamente a nivel fisiológico se vaya adaptando. Muy bien, ¿qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Todo lo que podemos trabajar desde una asignatura como física, con la ley de Boyle, verla aplicada, realizar ejemplos sencillos, pensar en el buceo. Interesante, ¿quedó bien claro? Muy bien, yo quiero dejarles un reto. Vamos a ir a una pausa y regresamos a una segunda parte de esta clase. Quiero que, como hemos estado hablando de la hidrostática, pensemos si, como la hidrostática es el estudio de los fluidos, ¿verdad?, en reposo, todo lo que tiene que ver con gases y líquido, ¿qué pasa en nuestro planeta con toda la problemática ambiental que tenemos? Se está contaminando la atmósfera, estamos viendo consecuencias. ¿Han escuchado hablar del cambio climático? Sí, y también de toda la contaminación que se da a nivel del agua, ¿cierto? Es muy importante desde la física ser conscientes y buscar soluciones de estos problemas. Así que piensen sobre esa problemática ambiental a su alrededor, hagan una lista y nos vemos pronto. Soy la profesora Andrea de Física. Nos vemos.